Kaixo, guztioi berriro. Miren entzun eta gero, hausnarketa txiki bat egingo dugu hemendik. Galderak, ni uste dut mamitsua izan dela aurkezpena. ¿Se escucha bien ahora? Ondo entzuten da. Esan digute lehen, justu, bai, al final se escucha. Antes nos han dicho que se escuchaba poquito, ¿verdad? ¿Sí se escuchan ahora? Genial. Vale. Con todo esto que hemos escuchado, que es tan interesante, ¿no? Que nos revuelve tanto, ¿no? Sí nos gustaría saber un poco, pues bueno, qué inquietudes, qué os ha generado, qué reflexiones, ¿no? Igual ni siquiera hay que preguntar, ¿no? Sino las reflexiones que se han podido generar dentro de nosotras y de nosotros. Además, desde los tres espacios que a nosotros nos parecen tan interesantes, desde el ámbito profesional, desde el propio alumnado, pero también desde el profesorado que tenemos aquí, ¿no? Y bueno, pues sería interesante, ¿no? Que cada espacio pudiera comentar un poco cómo se ha sentido o qué le ha sugerido, ¿no? Todo esto. Es cierto, no es una ponencia a lo práctico sobre un tema concreto, como me han dicho algunas personas, sino que esto engloba todo el trabajo social, ¿no? A muchas formas. También otra compañera, otra profesional me decía que es verdad que no es un tema concreto, pero sí que está en nuestra práctica, ¿no? Está muy apegado, que no es tan teórico, ¿no? Porque está ahí en nuestra piel, ¿no? Todo esto. Entonces, bueno, pues es vuestro momento. Tenemos la suerte que sigue estando aquí, miren, con nosotras para hacer ese contraste. Y bueno, si tenéis preguntas o reflexiones, nos encantaría escucharlas, por favor. Euskeraz edo gaztelaniaz, jakina, mirenek euskera ulertzen dut, agian ezin du erantzun, baina bai ulertzen du, euskera, ¿vale? Miren entiende euskera y castellano, igual no puede responder en euskera, pero sí entiende el euskera, ¿vale? Aurrera. Hey. Egunon, eskerrik asko, miren, un placer para la gente que estamos tratando de aprender y a la vez tratando de enseñar, poder escucharte. Esto que nos dices de las prácticas colaborativas, ¿cómo crees que es posible cuando a veces se nos incluye o se nos impone un contexto profesional de control o relacionado con el control? ¿Cómo es posible hacer una práctica colaborativa con alguien en el que estás introducido en una intervención en un contexto de control? A ver, esa pregunta también se puede traducir en cómo es posible que podamos denunciar prácticas abusivas en un contexto de control, cualquier tipo de prácticas abusivas. Es decir, cada quien se busca sus medios, ¿no? Entonces, yo no creo que haya una respuesta genérica a eso, pero es verdad que nuestra profesión es poco reivindicativa. Entonces, se te dice que hay una parte de sumisión que está ahí, pero bueno, igual en algún momento tendremos que parar y decir, pues, en vez de 20 minutos para atender a las personas, no lo voy a hacer, bueno, como han hecho las médicas y los médicos de atención primaria, ¿no? Es decir, que hay cosas que están fuera de nuestro alcance, pero hay otras que podemos intentar cambiar, ¿no? Y luego, es verdad que muchas veces dicen, no, es que hacer una entrevista como esa que propones te exige muchísimo tiempo. Y creo que no es cierto. Una buena entrevista tardas lo mismo que en una mala. Más o menos tardas lo mismo. Si tú te cronometras, ahora, tienes que tener claro un poco el proceso, cómo hacerlo. Yo no tengo la respuesta. No tengo la respuesta. Una PC, una práctica colaborativa,
pues sí, exige cambiar también tú misma y tú mismo la mentalidad, ¿no? Y pensar, bueno, voy a intervenir menos es más. Y voy a pensar cómo la gente puede reaccionar, ¿no? El contexto, claro, nos oprime, pero el contexto social también nos oprime y hacemos cosas, ¿no? Es lo único que se me ocurre. Eskerrik asko. No. Bai. Bueno, eguerdion. Ni ezin izan naiz egon entzuten hitzaldia, baina gero grabatuko denez, aukiko dut aukera entzuteko. Baina, bueno, dena den mila esker, hor aukiko dugu zure hitzaldia, te agradecemos mucho. Creo que Edurne ya lo ha dicho en la exposición, tu participación en la jornada. Me parece una pregunta muy sugerente la que se ha planteado y a mí me lleva a dos cuestiones. Por una parte, a la que hacía referencia ahora mismo, miren, bueno, creo que a veces tenemos mucha tendencia a depositar la responsabilidad de lo que hacemos fuera de nosotras. Entonces, el contexto de control, yo puedo colaborar con él o puedo intentar limitarlo. Siempre tengo un pequeño poder para hacer algo diferente. Entonces, creo que cuando hacemos una crítica a algo, también tenemos que incorporar la autocrítica o yo qué puedo hacer desde lo que soy y lo que tengo, ¿no? Y otro elemento también interesante me parece que es el utilizar no sé cómo decir, como esos espacios que no están definidos y que no están protocolizados y que no están estandarizados para traerlos a nuestro interés y actuar más desde la clandestinidad. Ainhoa, eskerrik asko. Uy, Kaixo, miren, bueno, muchas gracias de antemano por tu exposición. Y un poco hablando con las compañeras, nos surgía la duda de cómo llevar esto a la práctica. O sea, entendemos que hay que reflexionar sobre el modelo y que la teoría es lo que va a sustentar la práctica. Pero nos costaba un poco poder aterrizarlo en el día a día profesional, dentro de que cada una y cada uno de nosotros no tenemos mayor o menor poder para poder un poco eso, cambiar el contexto en el que nos encontramos. Nos faltaba un poco más poder aterrizarlo. No sé si nos puedes dar una orientación de cara a las personas que estamos un poco trabajando, llevarlo a las entidades dentro de que cada persona, ¿no? Y que en cada entidad se aplicará de una manera por las personas con las que trabajamos y demás. Entonces, no sé, alguna orientación más práctica si pudiera ser. A ver, yo creo que es una cuestión de tener claro cómo queremos trabajar. Y lo que os he dicho, menos es más. Es decir, escuchar más a la gente, que realmente las entrevistas sean un diálogo del que al principio no tienes nada para responder, que eso no suele ocurrir, porque parece que desde el principio tenemos la respuesta o el recurso, lo tenemos en la cabeza. Bueno, pues un poco escuchar más e ir construyendo poco a poco las respuestas con la gente. Yo creo que es un cambio, no sé cómo decirlo, de actitud, por un lado, decir, bueno, pues yo no sé nada de lo que a la persona con la que estoy trabajando me ocurre, no sé nada de ella y voy a dejarme caer en esa incertidumbre, ¿no? Que es muy rica y nos asusta, pero es muy rica. Entonces es un cambio de actitud, es un cambio
de tener claro, y luego, claro, los modelos, las teorías nos sirven para encuadrar mejor nuestra praxis, ¿no? Es decir, bueno, pues en vez de trabajar queriendo contabilizar, queriendo observar empíricamente, queriendo describir, pues voy a trabajar queriendo construir desde una postura más dialogada. Yo no creo que haya recetas prácticas. Yo creo que es una cuestión de creérnoslo y actuar desde ahí. Actuar desde, bueno, yo no tengo, mi postura es una postura horizontal, eso va a empezar, de mutualidad, y vamos a construir conjuntamente lo que vaya a ocurrir. Pondré mis elementos, mi conocimiento sobre los procesos, los instrumentos, las herramientas, yo pondré mi parte, pero mi parte no es la importante. La importante es cómo las personas, con nuestro apoyo, deconstruyen un poco su situación para volver a construir algo que tenga visos de transformación y de cambio, ¿no? No sé si con esto vale, porque no hay recetas. Es que ricasco. Tomando en cuenta esto, miren, de cuando, un poco al hilo de lo que comenta Olivia, y antes comentando con profesionales que han sido alumnas nuestras, y le comentaba también ahora, miren, cómo cuando estamos aquí en la academia quizá tenemos una idea de cómo debe ser, es verdad que luego salimos ya al mundo laboral y nos encontramos que repetimos modelos que ya están planteados ya allí, ¿no? Que es difícil un poco salir de... Y cuando dices, miren, es un cambio de actitud, claro, da la sensación como que depende solo de la voluntad, ¿no? Y unido a lo que decía Sergio, claro, nosotros estamos en contextos de control y de modelos muy claros, ¿no? De planificación, de demanda y recurso, que es verdad que es difícil, parece, salirse un poco de ese esquema, ¿no? Hablabas del giro epistemológico, que a mí me encanta también. ¿Cómo lo haces, no? Ya sé que no hay recetas, pero hacer un giro epistemológico es como empoderarse, ¿no? O sea, realmente requiere de una toma de conciencia de dónde estás, de cuál es tu poder, de cuál es el poder de tu palabra y de tu profesión. No sé, que a mí me parece complejo, realmente, no sé, hacerlo. También en la academia, Sí, lo que pasa es que es verdad que hemos adoptado modelos de trabajo que no son exactamente modelos de trabajo social, son modelos más de servicios sociales, nos encuadramos ahí, nos encuadramos con unos objetivos y unas funciones que están marcadas, escritas, protocolizadas. Entonces, saber que estamos en ese contexto, con esos modelos que no son exactamente modelos de trabajo social, y saber cómo ahí podemos estudiar cómo son y luego inscribir nuestra propia huella ahí. Y eso quizás sí que es una cuestión de mucho trabajo en equipo, mucho esfuerzo y de pararnos no solo a pensar, sino a escribir. Es decir, yo me acuerdo, tuvimos hace un par de años una colaboración maravillosa con trabajadores sociales de atención primaria y nos trajeron un modelo de atención psicosocial hecho por psicólogas y psicólogos y claro, yo me lo leí y dije, madre mía, o sea, la cantidad de cosas que había ahí que ponían como función de las psicólogas y psicólogos, que no es que yo reivindique que sean nuestras, pero por lo menos vamos a compartir, ¿no? Es decir, vamos a elaborar un modelo que sea un modelo transdisciplinar de verdad, ¿no? En el que todo el mundo... Bueno, tienen modelo las psicólogas en atención primaria, en servicios sociales, y nosotros no tenemos nada. Entonces, lo debemos construir, no sin, sino con, es decir, en conjunción, ¿no? Pero escribirlo, que decir, y escribirlo y que esté vivo, no que se quede en un cajón, como he dicho antes, o que no, vamos a escribir cómo queremos trabajar, qué necesitamos, qué herramientas, qué tiempos. Y una vez de que ya esté pensado, planificado, estructurado, pues vamos a defenderlo. Vamos a defender que esto es lo que nosotras pensamos que tenemos que hacer. Y eso se puede hacer, no es tan utópico, ¿no? Bueno, y por cierto, el modelo psicosocial de las psicólogas de servicios sociales, había referencias a autoras y autores de trabajo social así. Curioso.
Que no, a mí no me importa, me parece maravilloso, que eso quiere decir que nuestras autoras y autores tienen relevancia, ¿no? Pero ¿por qué no hacemos una cosa conjunta? ¿Por qué fragmentamos y parcelamos cada actuación, ¿no? Esto para ti, esto para mí, esto, en vez de hacer cosas más en conjunto, ¿no? Bueno, yo más que un comentario era pues un agradecimiento, porque yo fui alumna tuya el año pasado, así que te quería agradecer las clases que nos diste, porque yo por lo menos aprendí muchísimo. O sea, creo que fue de las asignaturas de las que más me llevo, de lo que llevo estudiando, porque en vez de basarlo todo en la teoría, aunque sí no dimos teoría, lo hicimos todo muy práctico, de una forma muy dinámica, y en vez de, por ejemplo, yo recuerdo mucho practicar las entrevistas en clase, y creo que es una de las estrategias que más nos ha servido, porque le hicimos, luego nos hiciste un feedback muy bueno, o sea, no fue como crítico, o sea, que sí, pero no crítico mal, sino que las críticas que diste fueron muy constructivas, de forma buena, es que no buena, pero como tranquila, que no sentó mal, ¿sabes? No sé si me estoy expresando bien, pero eso, que hablé con un chico que ahora está en segundo y le dije que era una pena que no se hubiese visto como profesora, porque es de una de las asignaturas más bonitas y una de las asignaturas que podría ser en versión teoría un turro. La hiciste muy, muy entretenida, porque la hiciste de forma súper, súper dinámica. Así que pues eso, que muchas gracias. Si pude hacer eso es gracias a vosotras, no sé si os dais cuenta de eso, pero muchas gracias. Por la intención y todo, por cómo eres tú, por cómo te expresaste, Bueno. por el amor que tenías, no sé. Pues eso. Es que no me gusta hablar en público, soy un poco nerviosa. Alaya, coge el micro un momentito, perdón. ¿En qué dirías tú que esas entrevistas eran colaborativas? ¿Por qué eran colaborativas en ese aprendizaje? Pues, por ejemplo, yo recuerdo lo que hice yo. Y nosotras la hicimos, bueno, pues sí, mal, la hicimos muy mal, porque fuimos las primeras que lo hicimos y entonces yo recuerdo que encima el feedback que nos dio, o sea, porque eran como divididos en grupos, entonces una persona hacía la demanda y otra hacía de trabajadora social, ¿no? Y entonces la demanda que nos dieron a nosotras fue muy directa y nosotras, en vez de, pues lo que ha dicho ella, en vez de escuchar, dijimos, bueno, pues para esto, esta solución, esta y esta. Y Miren nos dijo, es que así no se tiene que hacer, tienes que buscar el porqué, preguntar redes, preguntar más cosas y no dar solo la solución, el recurso, ¿no? Entonces, en ese sentido, según iban haciendo las entrevistas, también aprendimos mucho. Y luego, cuando hicimos nosotras de personas demandantes, que encima recuerdo que el caso que hicimos era como de una niña con autismo, creo que tenía, y necesitamos una cuidadora, no sé si para la nena. Y las personas que nos hicieron la entrevista, por ejemplo, la crítica que nos dieron fue que no hablaron con la niña. Entonces, eso también nos dio la perspectiva de que no tenemos que centrar las conversaciones en todo el mundo y no solo en la persona que viene a demandarlo, porque es importante escuchar la perspectiva de todo el mundo y tener en cuenta que igual la demanda explícita no es la misma que la implícita. Y con el trabajo final que hicimos con ella, por ejemplo, a mí me pareció de los trabajos el que más me llenó, en el sentido de que más pudimos aplicar todo lo que aprendimos a la práctica, porque tuvimos que inventarnos un caso nosotras y a ver qué tipo de intervención, con qué modelo haríamos. Y para mí hacer eso fue como de aprender mucho, porque conseguí poner como en papel todo lo que había aprendido y verme a mí, cómo me desenvolvería. Y por eso me pareció muy, muy interesante la asignatura. Es que recascó. Eso era a ti. Es que ricasco. Bueno, a mí esta charla justo hoy me ha venido como un jarro de agua fría. Y me explico. Llevo acompañando a personas con discapacidad intelectual 15 años y siempre he tenido la convicción de que acompañar era lo correcto. Y entonces tú hoy dices, no, nos tenemos que acompasar, ¿no? Y bueno, pues un poco en esta línea de cómo a veces el contexto, la estructura o la persona que se acerca para solicitarte, ¿no?, lo que necesite, ¿no? Pues cómo sin quererlo nos encuadramos en una relación totalmente jerárquica, ¿no?
Eso por una parte. Y luego, un poco lo que decía Edurne también, esto de lo personal, ¿no? De que parece que es casi una cuestión de cada una, de cada trabajadora social, que tenga que revisarse, ¿no? Para no caer en una relación de roles muy definidos, ¿no? A mí justo esta semana me ha pasado, estoy en prácticas ahora, y me ha pasado que después de varias entrevistas con la persona usuaria, con su familia, con un equipo técnico, me encuentro con que mi instructora activa un montón de servicios, activa solicitudes y demás, se pone en coordinación con otros recursos y demás, y entonces la familia se echa para atrás. Y el sentimiento que hemos tenido, bueno, sobre todo yo, que es como mi primera, ¿no? mi primera vivencia, es de frustración. Entonces digo, ostras, pues igual tengo que revisar también mi humildad, ¿no? ¿Para qué estoy yo aquí? Y que cuando viene alguien a solicitarme lo que necesite, pues igual yo le voy a ofrecer un abanico y luego aceptar que, pues eso, ¿no? O sea, que tengo que aceptar su decisión, promover autonomía, promover autodeterminación, pero ¿qué hago yo con mi frustración? Y por eso digo lo del jarro de agua fría, ¿no? Porque cuando de repente el título era praxis colaborativa, digo, joder, pues es que yo desde el inicio de todo este mundo del trabajo social me he colocado mal. Bueno, eso, es que ricasco. A ver, yo no creo que haya sido, y si he sido, lo siento, no creo que haya sido tan tajante, ¿no? En el cambio de acompañar a acompasar. He dicho que son dos trabajos diferentes, ¿no? Que acompañamiento, o sea, cuando trabajamos con personas que están, bueno, que sufren dependencia o desprotección o bueno, que de alguna manera sí que necesitan apoyos, pues el acompañamiento es la herramienta, ¿no? Pero que a veces ese acompañamiento crea precisamente más dependencia de los propios servicios, y lo de acompasarnos era por colocarnos precisamente en un nivel de horizontalidad, de mutualidad, ¿no? De acordarnos que como os he comentado, como las familias tienen dos funciones básicas, ¿no? Lo que os he comentado, ¿no? Una era de protección, cuidado, cariño y tal, y la otra era de soltar, ¿no? Y de alguna forma potenciar la autonomía y dejar hacer, ¿no? Dejar hacer con libertad relativa, pero con libertad, ¿no? Y que la primera igual se nos da bastante bien en nuestras familias, culturalmente hablando, y también en los servicios, ¿no? Que parece que tendemos a ese cuidado, pero que eso a veces deja a la gente, bueno, la gente también se acostumbra a que le cuiden, ¿no? Como los hijos y las hijas, ¿no? Si se acostumbran a que les cuiden, pues mejor, ¿no? Mejor para ellos, menos tienen que hacer, ¿no? Pero claro, la realidad es que luego te pone enfrente, ¿no? Pues tienes que ponerte las pilas y hacerte cargo, gestionar tu propia vida, y eso ya es más complicado, ¿no? Entonces ese trabajo más de echarte a un lado, ¿no? De echarte a un lado, y entiendo lo de la frustración, pero a veces es que ponemos mucho empeño en hacerlo mejor para las personas, ¿no? Y las personas, pues a veces pues responden que lo que para ti es mejor no es para ellos lo mejor. Y claro, pues eso sienta mal. Pero bueno, no sé si... No, sí, vale, qué ricasco. Bueno, yo quería preguntar sobre la parte, has comentado que al hacer un diagnóstico es conveniente, o que tú apoyas que se comparta lo que plasmemos en el diagnóstico con la persona usuaria.
es un poco como lo que decía la compañía. ¿Qué pasa cuando yo, desde mi criterio de trabajadora social, creo algo, lo plasmo ahí y el usuario, ya sea porque no ve eso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando están esos dos frentes que chocan y yo, como trabajadora social, creo que lo que he hecho está bien? O sea, ahí que tiene que prevalecer mi opinión como trabajadora social, la situación, cómo la vive el usuario, usuaria, porque como tú bien has dicho, solo esa persona sabe sobre su situación. Era eso un poco, o sea, ¿qué pasa cuando yo creo una cosa y la otra persona no está de acuerdo? ¿A quién hay que hacer caso? Eso es, gracias. Pues es que no sé, si no te lo puedes contestar tú. Ya sabes aquel dicho que dice, no me ayudes tanto que me estás matando. Bueno, pues va por ahí, no me ayudes tanto que me estás matando. Es decir, tú crees que es lo más importante, pero ¿qué te pasa cuando tú le dices a una amiga, deja al novio ese que te está fastidiando la vida y no te hace caso? ¿No? Será porque no es su momento, será porque le entiendes, ¿no? Bueno, pues cuando estamos trabajando y una persona nos dice, no, lo que me estás proponiendo, no lo vas a dejar ahí, que es un poco lo que os proponía antes. No vas a dejarlo ahí porque el pasado es tan versionable como el futuro. Es decir, cuando yo me niego a hacer una cosa, a veces es porque lo que me he estado contando me está estorbando para ver otras posibilidades. Entonces tendrás que volver a retomar y volver a trabajar en cómo ha construido esa persona su diagnóstico. Las personas también hacen su diagnóstico, la interpretación de los hechos. Entonces tendrás que volver atrás y trabajar cómo esa interpretación puede o no estar haciéndole daño. Y no ve lo que tú ves que es lo mejor para ella. Pero hasta que ella no lo vea, tú tendrás que fastidiarte. Claro. Además, luego hay otra cosa. ¿Con qué herramienta estás haciendo el diagnóstico? No lo sé, tú lo sabes. ¿Con qué herramienta estás haciendo el diagnóstico? Es decir, ¿es una herramienta de sí, no, blanco, negro, o es una herramienta que te permite modular, que te permite variar, que te permite incluir aspectos pues, que no están tipificados, ¿no? De alguna manera? Aguantarse toca. Aguantarse y no dejarlo, porque a veces dicen, no, pues ella quiere eso, pues que haga lo que quiera, pero yo no sé qué, ¿no? No, que haga lo que quiera, no, porque si lo que quiere, le está matando, pues tendrás que seguir trabajando. ¿No? De todas formas, cuando alguien decide que se quiere matar, se quiere matar. Igual no lo aceptamos fácilmente. Bueno, no sé si esto te convence o no. Os aconsejo la lectura del artículo que hemos introducido en la carpeta, que es contra el diagnóstico, a propósito de las enseñanzas de Paul Feyerabend. Yo que doy la asignatura de comunitario y el diagnóstico es clave, pero me parece interesante al final en las conclusiones cuando plantea las tres composturas, ¿no? Es decir, la parte la más radical o evolucionista, acabar con el diagnóstico, una conservadora, o la propuesta que nos trae Miren, que es una práctica, el diagnóstico como práctica colaborativa, ¿no? Y yo me quedo en esa. No sé si sabéis quién era Paul Feyerabend. Pues era un epistemólogo anarquista. Parece que las dos cosas no pegan, pero era así. Era un anarco. Era un anarco con el cual se metía todo el mundo porque decía que todo conocimiento es válido. Bueno. Con Miren comentaba, ¿no? Un poco para plantear también el debate,
¿Qué nos haría falta, ¿no? Para plantear este tránsito que parece complejo, ¿verdad? ¿Qué le pediríamos a las instituciones, a nuestras instituciones y a la propia academia, ¿no? Y a la gente. Y a la gente. Porque este tránsito se hace compartido, ¿no? Se hace colaborativo. Es decir, ¿qué nos pediríais a la academia? ¿Qué pediríais a vuestras instituciones y a la gente? ¿Qué? Yo creo que no sé si pedir, simplemente escuchar, ¿no? Un poco a las instituciones, en el caso donde estoy yo, que es tercer sector. Claro, a veces no es tanto que el contexto donde tú trabajas, donde tú te encuentras profesionalmente te escuche, sino, claro, indirectamente nosotros, claro, para poder trabajar necesitamos financiación, y esa financiación depende de instituciones que muchas veces no están dispuestas a escuchar. Yo creo que lo que primero, para hacer este cambio de modelo, para este tránsito, yo creo que es simplemente escuchar, yo creo que leer, informarnos. Yo creo que también es importante que no nos fustiguemos, porque también yo creo que a veces desde el trabajo social nos encanta sacar el látigo y pegarnos porque es que no lo he hecho bien, porque es que no lo he logrado, y claramente un cambio de paradigma no se logra de un día a otro, ¿no? También, o sea, darnos tiempo y asumir que no lo vamos a hacer de un día a otro, que no somos perfectas, que no vamos a hacerlo todo bien, porque es imposible. Y no sé, yo creo que la escucha y la información y la formación, ¿no? O sea, tener espacios para reflexionar. Y también a veces yo creo que las instituciones que se muestren dispuestas a escuchar lo que planteamos, ¿no? Porque el papel todo lo sujeta, y si nosotras en el papel hacemos un proyecto que es súper chulo, donde buscamos eso, acompasarnos con las personas y tal, pero la institución dice, no, yo quiero que hagas esto y esto. O sea, no sé, también a veces también está en nuestras manos, ¿no? Darle una vuelta, vale, a mí me están pidiendo esto, desde ese poder que cada una tenemos, ¿no? Un poco ver, vale, a mí la institución me pide esto para poder darme el dinero que yo necesito para hacer el proyecto, también a veces es ver, ¿no? Bueno, pues yo voy a hacer esto, pero de esta manera, y un poco también igual proponer. Y yo creo que también un poco voy a meter una cuña publicitaria, ¿no? El Colegio de Trabajo Social, que estamos ahí, ¿no? Que también yo creo que es un espacio para hacer fuerza y para, no sé, también reivindicar estos cambios y de alguna manera no sentirte sola, ¿no? Porque ponerte a trabajar en esto tú sola es como, uff, madre mía, qué vértigo, ¿no? Pero al final el colegio está abierto a todo el mundo, y si alguien se anima con su propuesta, yo que sé, hay una comisión de defensa de la profesión, o sea, quiero decir que estamos trabajando como podemos y en el tiempo que tenemos, que es reducido, pero bueno, que también yo creo que participar en los espacios que hay y crear nuevos, y esto sería. Muchas gracias, Olivia. Has dicho cosas súper interesantes y súper importantes, pero hay una cosa que sí, yo te preguntaría, ¿no? Cuando dices, hemos hecho un proyecto súper chulo, ¿vale? El proyecto súper chulo, ¿quién lo ha hecho? Nosotras como profesionales, con nuestro criterio técnico, sí. Claro. Luego, quiero decir, es muy difícil convencer a la institución cuando el proyecto sale de la propia institución. El proyecto, si es colaborativo, es decir, si es fruto de una praxis colaborativa, se hace con la gente. Y luego es muy difícil que la institución diga que no, porque tiene a toda una población, me da igual, contexto, barrio, o sea, tiene una población enfrente. O sea, ya no te está diciendo no a ti como técnica, te está diciendo no al barrio, o está diciendo no, bueno, al contexto en el que... Entonces, desde cualquier herramienta que usemos, si es colaborativa, nos da poder, nos da fuerza. Entonces, por muy chulo que sea un proyecto, como sea tuyo, lo has cagado. O sea, puede ser precioso, pero no tiene el aval de la propia población, ¿no? Y además, hacer el proyecto ya es empezar a trabajar. No hay que esperar a que el proyecto se ponga en marcha. Hacer el proyecto ya es trabajo social, ya es trabajo. Bueno. Hola, me llamo José Pablo, soy Erasmus de Chile.
si bien no conozco tan bien como los contextos y el funcionamiento como del trabajo social acá, también me he podido dar cuenta de muchas diferencias entre el trabajo social en Chile y el trabajo social acá. Yo como lo que pediría o lo que me he podido dar cuenta sería como la promoción del trabajo, de un trabajo social más crítico desde la academia. ¿A qué me refiero con esto? A que si bien lo estructural es como lo más difícil de cambiar, pero generar esa conciencia desde la academia, entre la gente más joven, además que por lo que me he dado cuenta acá, como que debería, bueno, así lo siento, como existir una lucha potente con el posicionamiento que tiene el trabajo social acá, que podría ser como la burocratización. Yo siento que aquí está muy burocratizado y siento que como trabajo social se tienen muchas más herramientas como las que planteas, como aplicar un trabajo más transversal, que se trabaje desde distintas perspectivas con las personas, y siento que el impacto del trabajo social es mucho mayor de lo que se podría estar como haciendo acá. O sea, si bien yo lo veo desde allá, porque también allá no existe la educación social, no existe el trabajo de educador social, entonces los trabajadores sociales realizan como labores de educador también como puede ser lo burocrático, servicios sociales, pero siento que promoviendo como un espacio más crítico y generar conciencia como en la lucha, y que a lo largo de todo este tiempo, que obviamente va a ser largo porque lo estructural no cambia de un día para otro, de esta forma, como a lo largo de todo este tiempo, como jóvenes, futuros trabajadores sociales, cambiar ese paradigma a través de lo comunitario, que sería el trabajo con personas, y también la concientización de lo que significa. O sea, la gente incluso percibe, siento acá, el trabajo social como ayudas solamente, como que le voy a entregar algo, como asistencialismo, pero siento que es más potente el trabajo social y que se puede cambiar, o sea, no cambiar, sino que trabajar muy potentemente con las personas a través de herramientas como las que planteas tú y cambiando las formas del trabajo. Entonces eso es como lo que yo pediría, así como fomentar el trabajo social más crítico, eso. No sé si me explico. Me chiva que te llamas JP. JP, muchas gracias por tu aportación. Mira, lo que has dicho, que allí hay menos trabajo burocrático, aquí hay más trabajo burocrático. Yo solo digo, ojalá no te llegue, pero todo llega. Y por otro lado, bueno, pues yo creo que ahora, en este momento, es un momento de inflexión acá, que diríais vosotros, es un momento de inflexión. Es un momento de inflexión, hay muchísima gente con ganas de, ¿verdad?, con ganas de cambiar, no vamos a volver a momentos de la reconceptualización, que ya aquí pasaron hace demasiado tiempo, pero sí que hay mucha gente y hay muchas profesionales críticas con el trabajo, con ganas de recuperar las riendas y con ganas de decir, bueno, yo quiero hacer trabajo social, ¿no? Porque hemos pasado un largo periodo en el que, bueno, los servicios sociales nos han subsumido, ¿no? Nos han subsumido en sus propios modos de trabajar, ¿no? Y ahora hay mucha gente diciendo, bueno, yo quiero coger o dar las riendas, quiero ponerme, formarme, y creo que en algunos sitios se está haciendo. De hecho, yo no había visto huelgas de trabajadoras sociales prácticamente en mi vida profesional, y están habiendo. Y están habiendo huelgas. Y eso es un indicador, para mí, clarísimo. Otro indicador clarísimo es, por ejemplo, clarísimo, ya lo siento, porque me voy a poner yo por delante, es que la gente me llame. Yo pensaba que en la vida me iba a llamar nadie, más que mis propias alumnas y alumnos, porque me quieren, ¿no? Y entienden lo que les quiero contar. Y de repente me llaman como si estuviera de moda, y estoy contando cosas que son básicas, ¿no? Que son básicas, que son importantes para el trabajo social, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que sí, que hay ganas. De hecho, acabo de volver de otro bolo, con perdón, en Tenerife, y realmente me pidieron que hablara de trabajo social, o sea, no de otra cosa. Háblanos de trabajo social, de cómo poder recuperar
nuestro quehacer profesional y es un poco lo que hemos estado trabajando, claro, en un contexto no de aula como esta, sino en un contexto que es en el que hay que trabajar las cosas, de grupo más pequeño y debatiendo y en coloquio, ¿no? Y ha sido súper interesante, y la gente con unas ganas decía, tiempo no tenemos, pero energía y ganas, todas. Bueno, pues el tiempo es algo que se puede pedir. Las energías y las ganas, no se pueden pedir tan claramente, pero el tiempo hay que pedirlo si lo necesitas, ¿no? Gracias. Antes me ha hecho gracia porque Miren me ha comentado, ¿no? Estoy de moda. Y yo en la presentación no quería decir que es la que mete el dedo en el ojo, lo he dicho, no debería. Más quería decir que Miren es un poco Pepito Grillo, ¿no? Y que siempre está detrás y dice, cuidado. Y esa figura es interesante. Entonces el hecho, como dice ella, el hecho de que le llamen me parece clave, que le llamemos. Porque es que queremos interpelarnos, ¿no? Sobre lo que hacemos. Pero va a durar poco, ¿eh? Va a durar poco. Ya. Hola. Bueno, yo soy Irati y bueno, me encuentro haciendo prácticas en servicios sociales de base de Recalde y quería dar sobre todo un mensaje como positivo y que lo habéis hecho bien porque, bueno, al final servicios sociales es un poco como, ¿no? Estamos aquí metidos, pero realmente las profesionales que hay ahí, bueno, yo recordaba como justo esta semana tuvimos una visita a domicilio de un señor que la verdad que estaba en una situación de desprotección de adultos bastante grave y, bueno, la casa estaba que se caía, demás, y cualquier profesional hubiera dicho, hay que sacar a ese hombre de ahí. Y sin embargo, las profesionales que están en el servicio social de base no tuvieron no tomaron esa decisión, sino ¿qué quiere esta persona? O sea, la pregunta que nos tenemos que hacer, yo como alumna me llamó la atención porque les digo, pues lo primero que se puede llegar a pensar es llevar a esta persona a una vivienda municipal o a una residencia o lo que sea, ¿no? O sea, lo primero, sacar a esta persona de ahí. Pero en cambio estas profesionales decidieron y dijeron, vale, ¿qué es lo que quiere esta persona? ¿Quiere realmente salir de esta casa? ¿Quiere, aunque tenga pocos apoyos familiares o una red familiar no muy extensa, qué quiere? Entonces, creo que sí que se tiene muy en cuenta lo que quiere la persona con la que trabajamos y que eso es un mensaje positivo y quiere decir, las personas que están trabajando conmigo allí, que están siendo mis instructoras, son personas que han estado aquí en la universidad, en esta facultad, y que han aprendido de vosotras. Entonces, pienso que sí que se está llevando un poco a cabo esa praxis colaborativa. Por supuesto que sí. A ver, parece que yo he venido a descubrir América y América descubrió hace muchos años Colón, eso dicen, porque no sé, tampoco es muy creíble, pero bueno. Yo creo que sí, que hay mucha gente haciendo cosas muy bien hechas en general, si no es eso. El problema es no sentirnos constreñidas por el propio sistema, intentar, bueno, un poco lo que ha preguntado Sergio, ¿no? Sergio, sí, Sergio. Yo creo que es eso, ¿no? Pero es lo que tú acabas de decir, o sea, si tú consideras que una persona está, y ya está la etiqueta, desprotección de adultos, bueno, vale, tú lo llamas así, ¿vale? ¿Cómo lo llama él? O sea, ¿cómo define él su desprotección si es que la define? No. O sea, ese es el contraste, ¿no? Es el contraste entre mis conocimientos de que hay personas en desprotección y cada desprotección, cada persona cómo vive, cómo la define, cómo la interpreta. Eso es un ejemplo muy bonito el que acabas de poner de praxis colaborativa, o sea, de decir, bueno, ya yo tengo mi propia interpretación, mi propio diagnóstico, mi propia etiqueta, pero es una etiqueta hecha desde dónde, desde luego no desde él, desde esa persona, ¿no? Ya, pero bueno, también para eso me parece como muy importante lo que has comentado de trabajar en equipos transdisciplinares, porque, por ejemplo, en este barrio en concreto se hace un trabajo muy grande a través de los educadores sociales que ayudan también a, por ejemplo, el primer paso igual sería trabajar con esta persona y hacerle consciente que él ya es consciente un poco de su situación, pero que él conozca, ¿no? Reconozca un poco más
sin pero sacarle ¿por de qué ahí. las personas son un poco conscientes y nosotros somos conscientes sin el poco? Es una pregunta. O sea, ¿entiendes lo que te quiero decir? Ella es consciente, más consciente que ella no hay nadie. Lo que pasa que igual su interpretación, cómo se está viendo, cómo se quiere ver en el futuro, ¿no? Eso que llaman feed forward, que es súper bonito, que es mucho más bonito que el feedback, ¿no? O sea, cómo me veo en el futuro, yo qué sé, a ver, vamos a hablar. A eso me refería con el diálogo, ¿no? No a otra cosa, vamos a hablar desde tus parámetros y desde los míos hasta que podamos encontrar un poquito de encuentro, ¿no? Pero eso de que es poco consciente, mucho consciente, bueno, no. O sea, es consciente a su manera, desde su historia, desde sus vivencias. Igual no es consciente que está ahí, igual le falta la conciencia social, por ejemplo, ¿no? Es decir, la conciencia de que él está ahí, pero no es el único. Hay más gente que está ahí y quién tiene la responsabilidad de que él esté ahí en esa desprotección y mucha gente más, ¿no? Sería el salto de lo individual a lo colectivo, ¿no? Pero sí. Nada, me ha hecho gracia lo que él, sí, un poco consciente, consciente, ¿no? Ya. Vale, Kaixo, gracias Miren, bueno, por la dedicación, por la labor, por todo. Y bueno, quería responder un poco en línea de lo que ha dicho, permíteme llamarte JP, pero bueno, estamos hablando un poco de ¿no? saltar de lo individual a lo colectivo, tú has nombrado ya en la presentación pasar del poder de la relación de poder al poder de las relaciones, y yo le quería hacer un guiño a Silvia Navarro, que habla mucho de vindicar lo relacional, ¿no? En lo comunitario. Y en eso creo que, escuchando a JP, un poco de ¿no? que tenemos una estructura que nos marca mucho, ¿no? que quizá aquí, en este contexto de aquí o en la otra punta del mundo es diferente, pero creo que escuchando un poco a lo que hemos reflexionado, hay que bajar mucho más al terreno, ¿no? Un poco vindicar eso de la relación, pero literal. O sea, creemos que tenemos herramientas que podemos ofrecer o podemos dejar para que podamos escoger estrategias colaborativas o compartidas, pero a veces esas estrategias ni nosotros tenemos nada que ver, a veces las tienen entre las diferentes agentes de esa comunidad o entre los diferentes elementos, ¿no? Y creo que la sociedad en la que estamos un poco nos está desvinculando de eso, ¿no? En el sentido de pues siempre todo está por separado, ¿no? Todo está, son subsistemas, no, pues las instituciones por aquí, la población por ahí, no podemos escuchar al barrio al final. Entonces, un poco de cómo bajarías al terreno, ¿no? En ese sentido, ¿cómo haces de verdad o sea, cómo podemos hacer de verdad bajar al terreno, entrar en un barrio y decirle, bueno, decir no, porque al final, sino plantear, ¿no? A las personas que no solo estamos nosotras, sino que entre ellas mismas también tienen esas construcciones colaborativas y no hace falta tampoco llegar a este punto, ¿no? Y un poco sería esa la pregunta. No creía que era una pregunta. Bueno, reflexiva, sí, es una... Es que yo creo que ya se hace, ¿no? Ya se hace poco. Se hace poco porque nos hemos encapsulado dentro de los despachos, ¿no? Y eso es un problema. Ya se hace. Pero la única manera es no querer hacer todo el rato. Yo creo que eso es... Intervenir menos es más. Es decir, no querer hacer todo el rato, sino querer colaborar, querer escuchar, querer ver por dónde van los tiros. No sobreproteger, no creer que tenemos todas las respuestas y pedir a nuestras instituciones que nos den esos espacios de reflexión, esos espacios de colaboración que a veces no tenemos. Y decir, bueno, nosotros para trabajar necesitamos A, B, C, D. Es decir, y escribirlo, defenderlo, mostrar que nuestro trabajo tiene una estructura, tiene una planificación, tiene no solamente quejarnos, ¿no? Sino
bueno, estudiar la mejor forma de presentar en nuestras instituciones, en nuestras asociaciones, propuestas que estén avaladas por la ciudadanía, no propuestas inventadas, no, y presentarlas y hacerlo. Bueno, es lo mismo, mirar, una docente, ¿no? En la universidad, una docente puede hacer 1000 cosas, ¿no? Puede entrar en clase, echar la cagada y dar la bomba. Puede entrar en clase, escuchar al alumnado y ver qué es lo que le interesa. Lo mismo en todas partes, en tu casa. Tus hijos, le puedes decir, tienes que hacer esto, puedes escucharle y decir qué piensa, ¿no? Tendrá su cabeza, pequeñita o grande. Escucharle, qué le interesa. Es que en todas partes es lo mismo. Nosotros tenemos la responsabilidad de armarnos en el sentido de tener herramientas, de tener, no podemos ir solamente con la ideología, que tampoco podemos perderla, pero no podemos ir solo con la ideología. Necesitamos herramientas, instrumentos, enjaretar un modelo, decir, bueno, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Y escribirlo. Ya sé que eso es muy... Es decir, encima tenemos que escribir, claro, tenemos que escribir porque tenemos que presentar en algún sitio. Y entonces lo escribimos y lo presentamos. Pero antes de escribir y presentar, tenemos que escuchar. Y no sacar de la manga y de la chistera, como un conejo, un proyecto que es precioso, chulísimo, como ha dicho Olivia, pero que no ha sido avalado por nadie, más que por mí, que está muy bien, por mi saber, mi conocimiento, pero no solo. Bueno, no sé. Mario. Es que ricasco, miren, yo un poco respondiendo o sea, pensando en lo que tú has propuesto y un poco pensando también en las preguntas que hacía Edurne, yo creo que, como te has adelantado, estaba pensando en la idea y la has dicho justo, para mí a las instituciones lo que le tenemos que pedir es tiempo. O sea, tiempo que luego se convierte en recursos, en más recursos, pero en más recursos técnicos, o sea, más personal, más trabajadoras sociales. Creo que esas entrevistas tan deprisa y todo tan deprisa hacen que no se pueda hacer un trabajo de calidad y una praxis colaborativa, o por lo menos lo dificultan bastante. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, y unido a eso, nosotras mismas también como profesionales, creernos que nuestros recursos, o sea, nosotras como recurso, somos el recurso más importante para las personas, no otro tipo de recursos que nos ofrece igual la institución y que le podemos ofrecer, que también, que es complementario, ¿no? Pero creernos que también pues, todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos estudiado también sirve para algo, y para mí es tiempo. Y luego a la gente también, pues les hemos llevado a pensar que en estos servicios, ¿no? Vienes tú con tu demanda, se te da el recurso fuera, tal. O sea, como unos cambios muy, bueno, que no cambian nada en realidad, ¿no? Que tapan un poco tu necesidad, pero no dan un cambio. Y un cambio necesita, yo creo que tiempo para ser transformador. Y luego a la academia, yo creo que nos tenemos que repensar un poco indicadores y formas de evaluar esa praxis colaborativa, porque hoy en día en las instituciones se evalúa todo con cuántas entrevistas he hecho, cuántos recursos he dado, cuántas no sé qué, ¿no? Y hay indicadores que no sirven para valorar y poner en valor este tipo de trabajos. Y como has dicho tú, si no se pone en valor, no se escribe y no se hace lo que estás haciendo tú ahora, que no me sale la palabra, sí, pues es imposible cambiar. Entonces, eso. Es que ricasco. Bueno, muy interesante, la verdad, este ratito de... Sí, la pena es esta situación es súper incómoda. Ahí abajo ya, es incomodísimo. Sí. No es el marco más... Físicamente, desde luego que no. Vale. Bueno, yo quería despedir a Miren, bueno, y despediros a vosotros y a vosotras, agradeceros que hayáis acudido a esta jornada anual. Sí que os pedimos, por favor, que rellenéis la evaluación,
que es una tontería, es muy rapidita y nos da muchas pistas de por dónde pueden ir los temas para otro año. Sí que me parece, bueno, yo creo que Miren nos deja muchas joyas y sí quería recordar, porque yo, la verdad que siempre me gusta llevarme libros de las ponencias y de, bueno, este tipo de encuentros. Y yo os aconsejo y, vamos, recomiendo las recomendaciones de Miren a Juan de Mairena, de Machado, que me parece genial, ¿no? Recuperar a Machado, una figura tan actual. El libro que nos ha aconsejado de Malestamos, de Carmona y otra persona que no, eran dos. Y Pensar el trabajo social, volver a leer a Kirchnerman, ¿no? Sí, y quiere añadir otro. Quiero añadir otro que seguramente muchas de vosotras habéis leído, que se llama No lo haré bien, de Emma Vallaespinós. No lo haré bien. A ver si nos quitamos de encima, ¿cómo se llama? El síndrome de impostora, el síndrome de impostora, a ver si nos lo quitamos de encima. Muy bien, genial. Y además, recuperar estas frases de a veces hay que echarse a un lado, de las relaciones de poder al poder de las relaciones, las personas no son el problema, la ética y los valores son lo que nos unifican, lo que nos unen, y de Proust, el pasado es tan versionable como el futuro, que me ha parecido genial, ¿no? Y da, yo creo que motivo para la esperanza y una virtud que está vinculada totalmente al trabajo social. Eskerrik asko guztioi, eskerrik asko Miren, placer handi bat izan da, ha sido un placer y como siempre aprendemos contigo. Eskerrik asko.